BJ Radio, voy a visitar Madrid, París y Londres y me gustaría saber qué recomiendas fuera de lo tradicional. Madrid no lo tengo controlado, fíjate. París he ido siempre a lo muy tradicional. Hay una cosa que que poca gente conoce en París y lo sé porque he hablado con gente que me dice, ay, ya no sabía que existía eso. Precisamente en la isla de San Luis, donde está Notre Dame, frente a la fachada de Notre Dame hay una especie unas gradas para que veas la fachada y babes con la fachada de Notre Dame, porque la fachada de Notre Dame es para babear con ella. Bueno, pues si bajas de las gradas y das vuelta a la derecha y por detrás de las gradas hay una entrada a las catacumbas de allí, de la misma isla de San Luis. Y en las catacumbas vas a encontrar dos cosas: la historia de la construcción de Notre Dame, los restos del París romano que se encontraron allí, y es donde están. Entonces, yo la mayoría de la gente con la que he hablado no sabe de la existencia de las catacumbas no son catacumbas exactamente, no los confundamos con las catacumbas de París, donde sí he estado, pero es una visita obligada. Pero de esa, no me acuerdo cómo se llama, de esa zona, de ese museo que hay debajo de la explanada de Notre Dame en la isla de San Luis. Ese es un lugar al que yo te diría que hay que ir sí o sí. Te da una visión distinta de París y te cuenta la historia de Notre Dame y de cómo llegó a estar abandonado Notre Dame y fue rescatado gracias a la novela de Víctor Hugo de El jorobado de Nuestra Señora, ¿no? Porque había hasta, cocinaban dentro de Notre Dame y la gente dormía allí y estaba abandonada. Muy interesante recordar eso. En Londres yo iría al Museo Twist. El Museo Twist es un museo de... bueno, el de París me lo descubrió mi hijo, por cierto. Eso me impresionó enormemente. Yo ya conocía París y dije, ¿por qué no lo conocía yo esto? Y mi hijo sí. En Londres ve al Museo Twist. El Museo Twist es un museo de ilusiones ópticas. De estas ilusiones ópticas que ves muchas veces en pequeñito, pero en grande. Y te metes en ellas. Está muy, muy entretenido. Estás muy cerca de Piccadilly Circus. Y ya, son los dos que yo te puedo recomendar. Que sean raros. Bueno, no. En Londres hay también un museo de curiosidades muy raro, que sí está lejos del centro. Bueno, un autobús te deja. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es un museo donde hay una mesa con un esqueleto y luego te alquilan la mesa con las sillas para que hagas una comida allí si quieres encima del esqueleto. El día que yo fui había un señor que tenía víboras y mi pareja no quería acercarse a las víboras. Yo me acerqué a todas, me encantan las serpientes. Y tiene cosas raras, muchas cosas raras. Es una colección absolutamente abigarrada. Está en el sótano de un café donde por la entrada te dan la entrada al museo que está abajo y un té. Tienes derecho a un té. Son los lugares que yo conozco que son, digamos, desconocidos de esos dos lugares.